Bueno, primero va a comenzar hablando el doctor Fernando Mumare, que es de Mar del Plata, sobre el Código de Implementación bonaerense. El doctor Mumare es juez de faltas de la Municipalidad de General Pueyrredón, con competencia específica en defensa del consumidor, además de docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del doctorado en Derecho de la Universidad FASTA. Además de un amigo de Mar del Plata, así que lo presentamos y lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, Valeria. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias y con eso corto los agradecimientos. Me tocó exponer o por lo menos abordar el tema de la evolución de la normativa procedimental en la provincia de Buenos Aires para la implementación de los derechos del consumidor. Bueno, la verdad es que yo me preguntaba, ¿no? Y la exposición es una gran pregunta. ¿Hay una evolución de la normativa? La primera de las cuestiones es plantearnos un poco de dónde venimos, ¿no? Y ahí creo que tenemos que tener una mirada de dos dimensiones. Por un lado, venimos de una explosión sin precedentes de consumo. Explosión sin precedentes que, en palabras de Yuval Harari, ¿no?, el célebre escritor de Animales a Dioses, alguien que no es jurista, dice que es la religión más exitosa del mundo. Yo me quedé pensando un poco esa reflexión y digo, bueno, claro, hay una asociatividad por los medios publicitarios donde la felicidad se canaliza a través del consumo. Ustedes habrán visto alguna publicidad que dice viajá y sé feliz, o bueno, si te compras un auto te da una felicidad que te puede durar 6 o 8 meses, comprate 2 autos por año. Bueno, y así toda una mecánica de consumo constante para mantener la satisfacción temporal de la adquisición de un producto o un servicio. Bueno, a eso es uno de los focos que nos tenemos que dedicar a analizar. Pero naturalmente también hay otro foco, los que no consumen, ¿no? Porque eso es una partecita de la sociedad. Y hay una parte muy grande, nosotros tenemos números alarmantes de pobreza, donde también tendríamos que pensar si hay una verdadera progresividad en la normativa, hay una evolución en favor del bienestar general que los incluya. Y ahí, como punto así, ¿no?, yo voy tirando algunos disparadores que me generaron reflexión. Había un artículo de la BBC de febrero del 2020 que contaba que una señora de la alta sociedad o de alto poder adquisitivo de Chile tiene, respecto de una señora con muy poco poder adquisitivo en Chile, una expectativa de vida de 18 años más. Y ese es el otro gran renglón que nos tenemos que dedicar. ¿Y dónde estamos en ese sentido? Tenemos un derecho sustantivo que ha tenido una evolución enorme, y me paro en el diálogo de fuentes como una fuente recurrente, valga la redundancia, de derecho vivo, ¿no?, como dice la Corte Interamericana en la resolución, en la opinión consultiva 24 del 17, ¿no?, que va ampliándose todos los días. Ese derecho vivo nos va haciendo una evolución constante, nos va llevando, que además tiene un acompañamiento normativo infraconstitucional interesante, ¿no? La reforma del Código Civil y Comercial nos puso un poco a la vanguardia. Y los proyectos que son coincidentes prácticamente en un 95%, tanto del oficialismo como de la oposición, dan un salto cualitativo enorme. Proyectos que no hay ninguna duda que van a salir. Podrá haber algún tipo de modificación en algún artículo, pero el legislador que escucha la necesidad de la gente no puede ir atrás de los hechos. Pero eso es la normativa sustantiva que va subiendo por ascensor, ¿no? Entonces a veces se frena el ascensor, a veces para, a veces avanza un poquito más rápido. Y los códigos de implementación, fundamentalmente el de la provincia de Buenos Aires, pero me refiero en general a todo el interior, van por escalera. Nosotros tenemos normativa que tiene 20 años, que en su momento fue vanguardista. Yo me quiero sacar el sombrero con el Código de Implementación de la provincia de Buenos Aires, que, por ejemplo, creó la figura de la contrapublicidad. Pareció absolutamente vanguardista. Ahora bien, luego las reformas fueron parchecitos que no modificaron la matriz en cuanto a garantizar
el efectivo y pleno ejercicio del derecho que surge como una manda constitucional del 42, perdón, y del 75, inciso 23, y obviamente del Pacto de San José de Costa Rica, y obviamente de la jurisprudencia de la Corte Interamericana con Cuscul, con Guatemala, donde nos exige una progresividad. No podemos volver atrás, tenemos que dar más y mejores mecanismos. ¿Y hacia dónde vamos? Y bueno, es incierto, la verdad que no sé hacia dónde vamos. Yo en esta pequeña exposición me voy a referir a la parte administrativa, que es donde a mí más me toca trabajar y donde absolutamente me siento responsable de impulsar desde mi pequeño espacio o aporte avances en este tema, pero la verdad es que la parte judicial también necesita una buena modificación, que curiosamente en la provincia de Buenos Aires está canalizado a través de dos proyectos distintos. La modificación de la 13133, donde se tocan temas judiciales, y el Código Civil y Comercial de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, donde se tocan temas de consumo. O sea, algo que nos genera algún tipo de duda, pero que no nos alcanza ahora para explayarnos. Pero sí voy a meterme, por lo menos para dejarles algunas dudas, porque lo único que puedo dejarles es dudas, muchas certezas no creo, sobre el procedimiento administrativo. Y cuando nosotros hablamos del futuro y de la necesidad de actualizarnos, yo me planteaba algunas cuestiones, ¿no? Como tres cuestiones: el acceso, los tiempos y la eficacia. Bueno, en ninguna de las tres yo por lo menos estoy conforme. ¿Pero por qué no estoy conforme? Primero, digamos, y para señalar algunos de los déficits que entiendo son de urgente revisión, si nosotros queremos hablar de los 15 millones de personas que están en la provincia, aquellos que consumen mucho y aquellos que, pobres, no pueden consumir. Lo primero que decimos es que la provincia es enorme territorialmente, tiene 135 municipios. ¿Ustedes pueden creer que hay muchos municipios que todavía no tienen oficina de defensa del consumidor? Muchos. Y hay muchos que, si bien la tienen, está en cabeza de alguien que no tiene respaldo para poder empujar una actividad realmente diligente. Personas que tienen una persona a cargo, no tienen computadoras, no hay infraestructura. Además, si ustedes quieren denunciar, tienen que empezar el arduo camino de encontrar el horario abierto. La pandemia fue triste en ese sentido. Y yo quiero en esto destacar también otros municipios. Hubo municipios absolutamente eficientes que han implementado mecanismos de ventanilla electrónica o comunicación digital de la denuncia, que han estado abiertos a pesar de la pandemia, pero en general nosotros nos encontramos con ese viejo personaje de Gasalla, todos para atrás, donde alguien le dice: mire, tengo unos testigos, ¿los trajo? No, no los traje, los puedo traer y mire, está cerrado por unos días, así que no sé, más vale que piense en otra cosa. Una vez que nosotros sorteamos esa ventanilla absolutamente chiquita y que está absolutamente limitada, nos encontramos con una demora en la resolución del conflicto que es pasmosa. Me ha pasado que tengo resoluciones de gente que ya ha fallecido. Es una cosa increíble, porque es tanta la cantidad de denuncias que ingresan habiendo pasado ese filtro, y aún así tienen después un mecanismo de audiencias que durante la pandemia tuvieron que ser virtuales, adaptándose, imposible, y luego entramos en un mecanismo de revisión judicial que a veces una causa puede tardar 7, 8, 9 años en resolverse. ¿Eso es un mecanismo eficiente? Yo la verdad que estoy con más dudas que certezas. Obviamente escuchamos un panel lindísimo hablando de los entornos digitales, al doctor Santarelli, unas doctoras que lo han acompañado de una manera muy esclarecedora, pero nosotros nos encontramos con un Estado, por lo menos en la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de los municipios, quiero dejar a salvo siempre las excepciones, que no hacen ningún tipo de fiscalización digital. Lo que pasa en la red pasa en otro país. Es más, muchos de los municipios no tienen control de oficio de nada, es solamente por denuncia. Entonces, ustedes imagínense que ustedes están en un municipio que no controla de oficio, que van a denunciar y está cerrado. ¿Qué derecho estamos hablando? Ahí no hay ningún tipo de derecho. Y esto es una cuestión procedimental que es necesaria para poder utilizar el derecho sustantivo de fondo, el derecho que tanto bregamos todos porque se materializa a través de reformas. Hay falta de capacitación de los operadores, hay muchas oficinas de atención al cliente
al consumidor o al administrado, como lo quieran llamar, que está en manos de gente que no tiene ningún tipo de formación y no es un problema que vaya en desmedro de esas personas que a veces son muy voluntariosas, pero ustedes se dan cuenta el nivel de complejidad jurídica que tienen a veces este tipo de situaciones y nosotros no podemos permitirnos no exigir que haya por lo menos dentro de esa dependencia algún abogado o alguna abogada que le dé un viso de formalidad a un reclamo que muchas veces, si nosotros no le damos esa entidad y esa seriedad, cae en nada. O sea que nos queda solamente la vía judicial, que como ustedes saben está reducido al 20-30% de la población. Obviamente estamos hablando de que hay una falta absoluta de actualización de los montos. Obviamente también yo considero que los montos no tienen que estar contemplados en la ley provincial, sino que van en la ley de fondo. Pero la ley provincial, que aún lo tiene, y hay algunos jueces que todavía lo discuten si corresponde o no, tiene un tope de 500.000 pesos. No puedo creer, digamos, 500.000 pesos cuando un señor tiene un problema con un plan, como hoy hablábamos, que un auto vale 3 millones de pesos. O sea, ¿cómo hacemos para poder compatibilizar la gran inflación que ha generado que hoy se hable de millones de pesos para cualquier tipo de operación, ni hablamos de un departamento, con un monto máximo de multa de 500.000 pesos? Pero bueno, no quiero ser un agorero que traiga todas malas noticias, sino quiero tratar de también hacer algunos aportes. Y en ese sentido me preguntaba, siempre cuestionándome a mí, si yo puedo dar un poco más de mi trabajo para mejorarle la vida a las personas, porque de eso se trata, ¿no? Digamos, todos los que estudiamos Derecho es para hacer justicia, y en realidad atrás de la justicia es ayudar a una persona. Digamos, como los médicos ayudan a las personas en su salud, nosotros los ayudamos en sus derechos. Si perdemos de vista eso y nos transformamos en números que están atrás de un expediente, hemos perdido la llama sagrada por la que estudiamos. Bueno, creo que hay que tener una mirada hacia la hipervulnerabilidad. Hipervulnerabilidad que está ya materializada en el derecho sustantivo, que a través de la excelente tarea del director nacional ha tenido instrumentación jurídica, pero que la atención sigue teniendo la misma mirada que una situación común. Entonces, una persona que tiene una reducción de movilidad, por ejemplo, tiene que ir a una oficina que tiene que subir 2 pisos por la escalera, hacer una cola de 2 horas para que lo atiendan. Entonces, digo, si yo hago una preferencial mirada sobre el hipervulnerable para hacer una discriminación positiva, como nos explicaba muy claramente y magistralmente Gabriel Stiglitz hoy a la mañana, digo, ¿cómo se compadece eso cuando esa persona va con una persona que está en todas sus potencialidades? No hay. Mar del Plata tuvo la feliz iniciativa de tener una oficina para gente que tiene algún problema de discapacidad o que tiene, o los adultos mayores. Pero es un caso muy excepcional, una golondrina no hace verano. También quiero plantear un poco la necesidad de tener bocas distribuidas en el territorio. Ustedes saben perfectamente que hoy la virtualidad es una gran medida que naturalmente permite a muchos acceder a hacer una denuncia a través del teléfono. Pero como hoy también bien se explicaba, el que conoce el territorio sabe que hay mucha gente, muchísima gente, que tiene cantidad de datos. Entonces, el 15, 16, 17 del mes no tiene más datos en el teléfono. Yo tengo que tener una oficina cerca, no podemos pensar que una persona que vive lejos tiene que tomarse 3 colectivos o 2 colectivos, porque además las vías de comunicación terrestre a través de los medios de colectivos no son las más adecuadas, para poder hacer una denuncia y esperar 2 horas que le den un número para que vuelva otro día. Naturalmente, otra de las cosas que hay que replantearse es si la vía administrativa merece o no una mirada reflexiva sobre los procedimientos colectivos. Yo creo que sí. El Código de Santa Fe, que están impulsando entre ellos el presidente del instituto, el doctor Hernández, Sandra Frustragli y una serie de profesionales de gran jerarquía, plantea este tema y me parece que es acertadísimo si vamos a pensar en una evolución del Código de Implementación de los Derechos del Consumidor en la vía administrativa, analizar la potestad del Estado para esto. Obviamente tenemos que imaginar notificaciones electrónicas y audiencias virtuales, tenemos que imaginar criterios de oportunidad. Es cierto que no puede la administración recibir todo, porque si nosotros hacemos una apertura como corresponde para que se reciban todas las denuncias, va a ser imposible de diligenciar.
Entonces necesitamos hacer un nivel de ponderación. Necesitamos establecer jurídicamente el procedimiento para el daño directo. El daño directo es una solución para resolver pequeñas causas sin tener que recurrir a la vía judicial. No está en la ley. Hay cámaras contencioso-administrativas que consideran que al no estar en la ley no se puede implementar en la provincia de Buenos Aires. La revisión. El camino de la revisión que tiene la Dirección Nacional, que es a través de un recurso directo ante la Cámara Federal, no se repite en la provincia de Buenos Aires, donde por un procedimiento de impugnación hay que empezar por primera instancia. Con lo cual, una multa que se aplicó, vamos a suponer, de 500.000 pesos, dentro de 5, 6, 7 años, tiene la resolución definitiva de la Cámara para que vaya a comprarse un café. Finalmente, y digamos, tratando de ceñirme al tiempo que me asignaron, las medidas preventivas. Las medidas preventivas son claves. Si el Estado no puede tomar medidas preventivas, que de hecho la toma por el poder de policía. O sea, yo por el poder de policía voy a un establecimiento que no tiene condiciones de seguridad o salubridad, clausuro en el momento. Las medidas preventivas, en la Ley 333, obliga a una revisión previa para su ejecución. Una locura. Digamos, eso está totalmente fuera de contexto. Y en un mecanismo de reevaluación para adecuarnos a esta progresividad que estamos exigiendo, también tenemos que entender las medidas precautorias. Tenemos que avanzar en eso. Obviamente las unidades fijas para establecer los montos de la multa, no se puede establecer monto en pesos en la Argentina, eso es ridículo, no existe más. Y de hecho hoy, en el mundo del Poder de Policía de Tránsito, ya la ley provincial 13.927 es en unidades fijas, que es el valor del litro de nafta. Entonces, digamos, no estamos pidiendo cosas muy anormales. Después, la ley tiene un puntito que me parece que es muy importante, que es la obligación, voy cerrando, la obligación de publicar la sentencia. La verdad que nadie discute mucho eso. Y es lo que más le duele a las empresas. Llevo 15 años haciendo esto. Las empresas prefieren pagar la multa con tal de no publicar. Y ahora salieron algunos que dicen, y bueno, pero puedo publicar en Internet. No lo lee nadie en Internet, tenés que publicarlo en papel y en grande, porque es lo que más le duele a la empresa, porque pone en conocimiento de la población que no está cumpliendo con las normas de protección a su cliente, con una mirada absolutamente anacrónica. Hoy los principales países del mundo entienden que la fidelización del cliente vale más que salir a conquistarlo por el mercadeo. Entonces, hoy, dar un buen servicio, una buena prestación, merece justamente la confianza de su cliente, y hay empresas que así lo toman. Y les dejo un renglón nada más. En una oportunidad y en una capacitación que dimos para la Asociación Hotelera, había el gerente general de una compañía hotelera que está en todos los países del mundo. No quiero decir la marca, pero ustedes ya se imaginan, que es una persona, un noruego. Entonces, le digo, escúchame una cosa, ¿cómo manejan ustedes el sistema de las denuncias por consumidores? No hay, me dice, porque donde un señor se queja, llama por teléfono y dice, mira, el agua no salió del todo caliente, si esa queja llega a la central de la compañía en Estados Unidos, a mí me cobran $100. Entonces yo automáticamente le bonifico la noche, la comida, pero ese señor se va feliz del hotel. Qué mirada distinta. Para cerrar, empecé con Yuval Harari y me gusta una frase de él que me parece que resume un poco todas las incógnitas que tengo, ¿no? Dice, las preguntas que no puedo responder son por lejos mucho mejores que las respuestas que no puedo cuestionar. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Mumare. Ahora vamos a escuchar al doctor Carlos Tambuzzi de Buenos Aires, que nos va a hablar del Código Procesal de Cava. El doctor Tambuzzi es secretario del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario número 18 del Poder Judicial de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, además de autor de numerosas publicaciones. Así que bueno, lo escuchamos, doctor. Buenas tardes a todos, gracias por esta oportunidad. Hay un dicho, una expresión muy vieja, muy española, gitana creo, que dice que tengas muchos juicios y que los ganes. Porque se lee también, pleitos tienes, pleitos ganes. Y aunque parezca bien intencionada, es una expresión que oculta un mal deseo, porque en su ancestral sabiduría lo que quiere decir es que aún ganando
Aún en la victoria, atrás del derrotero de un juicio, hay angustias, malas sangres, gastos, empatías y desempatías, no sé si existe la palabra, y sobre todo tiempo. Ese bicho al que la humanidad intenta derrotar cada día y no se da cuenta que es el único que no puede. Pero en los juicios, todo esto de lo curialesco, de la demora, de la lentitud de la justicia, es lo que más ha arraigado en un poco de mala fama del servicio de justicia como tal. Y en esa maldición gitana, porque creo que hasta se profiere en tono de maldición, estaba el desafío de los que fuimos designados para hacer la criatura de un proyecto de código procesal para la justicia de relaciones de consumo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso era lo que nos sobrevolaba a cada rato en el desafío de adaptar un sistema ritual al mandato constitucional de procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos del artículo 42 de la Constitución Nacional. Y ahí tratamos de convivir con esa maldición en un grupo que originariamente fue de 7 y que después en lo informal se amplió y muchos de los que están acá participaron, Walter, por ejemplo, me viene a la memoria ahora, aportando las distintas visiones desde la academia, desde no Racing, sino la vida académica, el ejercicio de la profesión, los ministerios públicos, la justicia, todos los lados del mostrador y todos los que sobrevuelan hicieron su aporte y finalmente logramos ver la primera ecografía de la criatura hace unos 4 o 5 años atrás. Y para eso teníamos también el modelo del Código de Defensa del Consumidor, que también algunos coincidíamos en haber participado en esa iniciativa y, por ejemplo, tomamos de ahí la normativización de los principios, acá desde el punto de vista de lo procesal, pero trayendo al Código la inclusión efectiva en el texto del articulado para que sea más vinculante para el juez todavía y tengan alguna expresión sobre su contenido de los principios de fondo de la ley con influencia procesal, el juicio más abreviado, la carga dinámica de la prueba, de los principios procesales propios del mundo del consumo y de los principios de derechos humanos también, que el Código nos dio una impregnación definitiva a partir del 2015. Y terminado el producto y cuando pensábamos que eso iba a tener un desarrollo igual de lento que la maldición del gitano, las suertes se echaron de nuevo, una hada imaginaria nos leyó las manos, vaya a saber qué pasó, la ciudad retomó el mandato, el camino del deber de todos los funcionarios que tenemos por el artículo 6 de nuestra Constitución de defender la autonomía de la ciudad y en un prepandemia que no se reconocía como inmediato en diciembre de 2019, creó la competencia de consumo, o mejor dicho, la insertó dentro del fuero contencioso administrativo y tributario, que no era la máxima de aspiración, siempre nos hubiera gustado mucho más el fuero específico, pero era un paso adelante y le dio la competencia a uno de los 2 fueros existentes en la ciudad, que ustedes saben tiene muy limitada esa cuestión, gracias a la ley Cafiero, que dictada años después de la reforma del 94, pretendió de esa manera resguardar los intereses del Estado Nacional en la ciudad de Buenos Aires mientras sea capital de la República, preguntándonos siempre, y la constituyente de la ciudad hizo una exhortación a declarar inconstitucional esa ley, qué interés tiene el Estado Nacional o el Estado Federal o la Nación Argentina en el planteo de un consumidor ante un juzgado, o en la quiebra, el divorcio, el concurso o el accidente de tránsito de un porteño que por ahora sigue en esa misma situación de diferencia con respecto a sus hermanos de otras provincias, de no poder plantear ante sus propios jueces los casos que tienen que ver con derecho común y que en castellano podríamos decir los casos que tengan que ver con la vida diaria. Entonces, en esa inteligencia y con ese espaldarazo de la creación de la competencia o de la inserción de la competencia, vino la pandemia y así todo se tuvo la valentía de crear legislativamente y resucitar ese proyecto de Código Procesal para la ciudad, que tuvo un nuevo aporte en la discusión parlamentaria, en el Consejo de la Magistratura y demás, que incorporó todos los aspectos relativos a la digitalización de las actuaciones que la ciudad venía desarrollando incluso antes de la pandemia con bastante energía y se aceleró muchísimo en todos esos tiempos, y recibió el impulso necesario para dar pie a ese valor celeridad, que todos los que están acá lo conocen desde su óptica de la profesión, con el solo hecho de la notificación electrónica ya se ahorra un tiempo procesal incalculable que en otros momentos con la justicia analógica, por así decirlo, llevaba
ingentes cantidades de días hábiles para el solo hecho que llegara un papelito cuando llegaba al pobre destinatario o al pobre notificador que se volvía caminando con la cédula sin notificar. De esa manera, la ciudad nos dio el código a partir de abril de este año. Y en un hecho que lo señalo como distópico, como gusta decir ahora, porque en tiempos de tantos reclamos sectoriales, algo que era homogéneamente beneficioso para todos. Y en segundo lugar, distópico porque en tiempos de grieta, en tiempos de desencuentros, en tiempos de desprecio al pensamiento ajeno, sin distinción de fuentes de ese desprecio, el código salió aprobado con 53 votos a favor sobre 60 legisladores, 3 abstenciones y ningún voto en contra. Entonces, desde ese punto de vista fue un ejemplo de consenso en la necesidad de lo que nosotros llamamos contemplar el bienestar de los vecinos. Todavía llamamos vecinos porque somos una ciudad constitucional federalizada, la única ciudad nombrada por la Constitución, pero evidentemente sumada a sus hermanas desde el punto de vista que el artículo 129, que nos da la autonomía de legislación y jurisdicción, está en el capítulo de gobierno de provincia. Entonces, teniendo ese puesta en valor de la celeridad como valor de la eficacia, quizá el más notorio para hacer cumplir el mandato constitucional, el Código en su formulación, además de conciliar los principios procesales y de fondo y ponerlos efectivamente, se dedicó a dar respuestas a algunas cosas que le necesitaban, creo que a ser valiente en algunos puntos que necesitaban regulación y a terminar con algunas inequidades o a veces yo les llamo vergüenzas de los procesos que voy a tratar de sintetizar en algunos tips sin perjuicio de exhortar a que si tienen ganas algún día nos lean la ley 6.407 que ya está funcionando y vayan teniendo un panorama más completo de cuál fue esa norma de la que voy a hablar. Se mantienen los dos tipos de proceso de la norma de fondo del artículo 53 con la regla del proceso más corto, que quiso al revés que en Nación llamarse ordinario, el más corto, distinguiendo en cuanto a la profundidad del conocimiento y las facultades procesales que se pueden ejercer, el más corto del más largo. El más corto igual sigue siendo la regla, pero pusimos una clarificación en ese punto en tanto que el único que puede pedir el cambio de tipo de proceso y la excepción a la regla son las partes. Lo puede hacer el consumidor cuando plantee la demanda, lo puede hacer el proveedor dentro del plazo para contestar el juicio más corto, pedir que se suspenda, fundamentar solamente en la complejidad de la cuestión un cambio de proceso y obviamente siempre previa sustanciación el juez decide. Pero está proscripto algo que era inveterado en la Cámara Comercial de la ciudad, que era la ordinarización de oficio, que muchos jueces hacían y las cámaras convalidaban, invocando las facultades ordenatorias e instructorias, que son ese limbo bastante extraño, fundantes de lo que se llama el criterio del juzgado, que representa un poco a veces el capricho judicial. Sentando posición también, como ha sido dicho en esta mesa, sobre la gratuidad, tomando el concepto de alcance más amplio, tomando lo que ya la Corte venía insinuando y que ahora lo vemos consolidado, que tampoco el consumidor responde por las costas aunque pierda y sopesando los eventuales argumentos en contrario al respecto con la regulación del incidente de solvencia, que es justamente la herramienta que tienen las partes para evitar los abusos de ese beneficio de gratuidad, iniciando una suerte de beneficio de litigar sin gasto al revés, donde la misión del proveedor es justamente hacer caer esa presunción de la que parte del Código, que el consumidor no tiene los recursos para afrontar los gastos. Y de esa manera está democráticamente en manos de los propios litigantes, siempre bajo la decisión del juez, controlar el abuso de este instituto que es posibilitante, que tiene que ver con el acceso. Sentando posición y simplificando en materia de prueba, recogiendo la carga dinámica del artículo 53, y si ustedes hacen un paneo de cada medio de prueba que está tratado ahí, los que nos sentamos a discutirlo tratamos de sacarle todas las posibilidades de chicanas posibles y de dilaciones en el ofrecimiento de testigos, en el diligenciamiento de los oficios, en los pedidos de reiteración, en la preparación de las pericias, obligando a que cuando se ofrece una pericia y hay traslado de la demanda, el demandado que va a ser objeto de la pericia deba indicar forzosamente día, lugar, hora, donde se encuentre la cosa a peritar o los libros o lo que sea. Conducir todo el proceso que, en serio, digitalmente se acelera mucho y se despersonaliza un poco, creo yo, porque todavía soy bastante analógico, a la instancia central y decisiva del proceso que es presencial.
que podrá ser virtual si reanuda la pandemia de alguna forma, pero en principio está previsto que la audiencia de vista de causa, que no la invitamos, no la inventamos lo que hicimos el código, sea el acto central del proceso y ahí se produzca toda la prueba, que no sean documentos, se escuchen a los testigos, se impugnen los peritos, se hagan las observaciones, y de vuelta con el tiempo sea el juez el que tenga que dictar sentencia inmediatamente después. En esto yo esperaba un aluvión de insultos a nuestros ancestros, hasta líneas muy altas de tiempo hacia atrás, ¿no? Incluyendo bisabuelos o tatarabuelos, y sin embargo no sucedió. Existe igual una válvula de estirar 5 días los fundamentos o el sentido de decisiones complejas. Lo mismo que la oralidad en cámara, que le esperaba mucho más fuerte. La cámara, ese cenáculo de cuando litigamos, parecía inaccesible, mucho más todavía que la opacidad del expediente papel que nunca nos permitía ver al juez, que en las audiencias figuraba que estaba y no estaba. Ahora ni siquiera se va a poder hacer eso en este tipo de proceso porque las dos audiencias, tanto la de primera como la de segunda, son videograbadas. Entonces se tiene que ver la figura del magistrado que esté ahí presidiendo además las audiencias bajo pena de nulidad. Entonces se pensó también un rol distinto del juez, que es uno de los aspectos de la eficacia, más allá de pensar tanto en correr contra el tiempo, esa inmediatez del juez con la causa, pero también inmediatez con las partes, para, como gusta decir ahora, sea visible, visibilizar el asunto, pero también visibilizar al juez, que además va a tener que resolver, entonces va a tener que no solamente ser visible, sino prestar atención. En tantos casos de jueces ágrafos que a veces tenemos, que todos sabemos que se escriben en otro lado las cosas, o lo hacen empleados, esas cosas, el juez va a tener un rol forzado, protagónico y de necesaria consustanciación con la causa desde que empieza hasta que termina el acto central del proceso, donde tiene la obligación de dictar la decisión. En ese punto creo que son cambios que fueron propuestos y que fueron muy valientes y que no merecieron ni siquiera la objeción de los legisladores durante el trámite parlamentario ni durante la discusión en comisiones de la que tuvimos la suerte de participar. Hemos también pulido y simplificado los recursos. Ustedes vean cómo está ahí tratado el recurso de apelación ordinario, que además de interponerse por escrito en la mera interposición, se funda y se discute oralmente en Cámara. La regulación de la inapelabilidad por el monto, que en la ciudad y en Nación están en unas cifras exorbitantes que privan a mucha gente de la doble instancia del 8.2H del Pacto de San José de Costa Rica, con el solo pretexto de que no pueden resolver las alzadas o las cámaras cuestiones de poca entidad, y sin embargo los montos están altísimos. Acá lo hemos reducido casi a la insignificancia, aquellos casos que no pueden ser apelados por el monto y se les deniega a los justiciables esa posibilidad. E incluso para el proveedor, que también puede ser actor en este juicio, porque nada indicaba que si el consumidor actor tenía un pleito, nada mejor que fuero especializado, código especializado y jueces capacitados. Si el proveedor tiene un tema con el consumidor en el marco de una relación de consumo, la cancha a donde jugar tiene que ser exactamente la misma. Y aún en beneficio de eso y de las garantías constitucionales, que son para todos, eliminando el solvet repete, una vergüenza de la legislación nacional, aún para las multas del proveedor más feroz, violando o cometiendo una infracción a la ley, exigir el pago de lo reclamado para reclamar es un contrasentido que ni desde estudiante le encuentro la lógica y la constitucionalidad, y sin embargo fue convalidado tantas pero tantas veces que realmente asombra al que lo tiene que explicar, por ejemplo, a los alumnos en una instancia de grado. Simplificando también la ejecución de sentencias. ¿Por qué es necesario, después que tener la sentencia favorable, firme y demás, intimar, mandar llevar adelante? Se pueden oponer excepciones y iniciar un subjuicio hermanito del juicio grande para hacer valer lo que ya ha sido discutido. Acá es sentencia firme, liquidación y medidas de ejecución directamente. Justamente el crédito que tiene consagrado el consumidor en una sentencia ganada cubre una necesidad, satisface algo que el consumidor necesitaba cubrir y que le había sido negado o alterado por el proveedor. Entonces, ¿para qué exigirle que haga más diligencias sobre la discusión de un juicio ya ganado? En las impugnaciones de las liquidaciones no son válidas y se rechazan aquellas que no tengan los fundamentos concretos impugnatorios y además el que impugna practique la que estime corresponder, para no entrar en ese festival aritmético, sobre todo en liquidaciones complejas que se hacen cuando estamos en esa etapa de discusión.
Para terminar la reseña y no aburrirlos y seguir invitándolos una vez más a leerlo, primeras regulaciones. El incidente de solvencia es una, ya les dije. Las acciones colectivas, la mencionó todo el panel anterior, nos vino de perillas lo que ya estaba en el proyecto de Código de Defensa del Consumidor, que tuvo un vuelco ahí casi, diríamos, completo, con algunos toques que se le hicieron durante el trámite parlamentario. En un fuero tan generoso como el nuestro, la regulación de las autosatisfactivas, que no tienen muchas veces cauce procesal en ningún código, también dio un rumbo opinable, por supuesto, y que se verá cómo resulta, pero por lo menos hoy tienen una regulación procesal, restringidas a los casos más graves, donde no exista ni siquiera duda razonable acerca de la necesidad de proteger ese derecho. Ustedes saben que en estas medidas se dictan inaudita parte, agotan la cuestión, y hay una señora que se llama garantía de defensa en juicio que está en juego en estos casos y que hay que ser muy cuidadoso con eso. La regulación de la acción de cesación publicitaria y de la contrapublicidad, a propósito, en sede judicial, dándole en unos pocos artículos, creo que sencillos y concretos, un camino que Belén ha comentado muy bien en las obras que se dedicaron a esto, para que los jueces tengan la receta de la torta, que a veces cuesta tanto a los remisos, al activismo judicial, extraer de lo poco que hay de procesal en las normas de fondo del Código Civil y Comercial y aplicarlo a un pleito en cuestión. No vendo Biblias, no vendo ilusiones, vendo un producto honesto, hecho con lo mejor del corazón y del cerebro que pudieron poner todos aquellos que lo trabajaron. Les cuento de un producto que está funcionando, que está generando rica jurisprudencia, que todos los interesados, por supuesto, lo estamos monitoreando y que va a avanzar, creo, algún día hacia el fuero propio, el fuero especializado, y tendrá los ajustes que tenga que tener. Y para cerrar, porque creo que estoy más o menos en tiempo, permítanme nada más que dos cosas. De vuelta, el unitarismo localista de los porteños. Esto era una deuda de autonomía con la Constitución de la ciudad y con los vecinos de la ciudad, para que tengan un espacio donde con la fuerza compulsiva con la que se hacen valer las decisiones judiciales, ya los proveedores no hagan el cálculo del que el juicio es largo y que tarda mucho tiempo, y que son sistemas accesibles económicamente y procesalmente para lograr soluciones rápidas y efectivas que regulen a través de las decisiones judiciales en el mercado. Y la segunda, esto entra en un marco donde la ciudad ya venía generando jurisprudencia como alzada de la autoridad de aplicación en la interpretación de la Ley 24240, en una Defensoría del Pueblo muy consustanciada con los derechos del consumidor, en los ministerios públicos, tanto la asesoría tutelar como el Ministerio Público Fiscal, que encontraron en este espacio un nuevo rol, junto a la Defensoría Pública, que también para los consumidores de escasos recursos va a tener una participación, de forma tal que siendo además sede de las principales asociaciones de consumidores, de la Autoridad de Aplicación Nacional, teniendo a través de la cultura del acuerdo muchísimas bocas para cumplir la instancia previa conciliatoria y de esa manera seguir propiciando que los espacios previos antes de ir a la justicia sean una etapa que necesariamente haya que pasar para intentar justamente evitar los litigios y lograr una justa composición de intereses. Todo eso está funcionando y todo eso va a merecer una gran evaluación y un gran seguimiento de los que estamos interesados en este derecho. El derecho del consumidor, el fuero del consumo o la competencia inserta del consumo, el rito propio primero en el país, por lo menos en un código procesal específico, está en el aire, está funcionando. Y no voy a terminar con ninguna frase erudita, y eso no me hace ni mejor ni peor, pero a propósito de estar en el aire, siempre recuerdo la frase de un profesor de surf brasileño: en el aire no se frena. Gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Tambusi. Ahora vamos a escuchar a la doctora María Paula Arias, de Rosario, que nos va a hablar sobre el proyecto de Código de Implementación santafesino. La doctora Arias es profesora adjunta de Derecho de los Contratos y Derecho del Consumidor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Además es presidenta del Instituto de Protección Jurídica del Consumidor del Colegio de Abogados de Rosario y miembro del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, perfecto, ahí veo.
Bueno, se me ha convocado para hablar sobre el Código de Implementación santafesino. Te tengo que decir, Fernando, que estamos peor que vos. Y te tengo que decir, Carlos, que vamos hacia vos. Ojalá sea así. La situación de Santa Fe es una situación de 28 años de mora. Es decir, que desde que se sancionó la ley de defensa, no sé si esto cambia, desde que se sancionó la ley de defensa del consumidor en el año 1993, nosotros nunca tuvimos una ley de implementación, ni siquiera de adhesión expresa a la ley 24240 y sus modificatorias, con lo cual la situación de Santa Fe es bastante crítica en ese sentido. En el año existieron proyectos de ley, ahí funciona, existieron proyectos de ley a lo largo de los años de carácter general, otros específicos, pero que nunca llegaron a buen puerto. En el año 2020 hubo un anteproyecto difundido o llevado adelante por la Dirección de Comercio, que quedó en eso, en un mero anteproyecto, y también existió un proyecto que utilizó la materia prima de varios proyectos impulsados por distintos diputados de distintos colores políticos y que se aunó en un proyecto que se denominó, bueno, no veo bien ahí, Ley de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarias, que obtuvo media sanción en diputados por unanimidad justamente hace un año, el 26 de noviembre del 2020. En el año 2021, mediante el programa Santa Fe más Justicia, impulsado a través del decreto 880 del 21, se convocó una comisión para elaborar un nuevo anteproyecto de Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Consumidoras de la provincia de Santa Fe, y recientemente, en el mes de octubre, fue presentado al secretario de Justicia. Bueno, justamente este es el proyecto que voy a comentar y al que pretendemos llegar, que se sancione como ley, por eso digo que vamos hacia lo que contó Carlos y ojalá que se dé en nuestra provincia. Este proyecto se encuentra en sintonía con los proyectos de reforma, los proyectos de código que se basa este Congreso a nivel nacional y, por supuesto, respeta las competencias provinciales, es decir, las facultades no delegadas por las provincias a la Nación. Tiene un título preliminar, luego 4 libros. El primero de ellos hace referencia a un sistema de protección de personas, de la persona consumidora. Luego, el segundo refiere a arquitectura institucional. Un tercer libro sobre procedimiento administrativo y un cuarto libro que refiere al proceso judicial de consumo. Este sistema de protección, que me parece que no es una cuestión de poca importancia el nombre, ya que cuando hablamos de sistema hacemos referencia a un conjunto de elementos relacionados entre sí y que funcionan como un todo, tiene en cuenta, por supuesto, la Constitución Nacional, los tratados internacionales, especialmente las convenciones sobre derechos humanos, la Ley 24240, leyes especiales, el Código Civil, la Ley de Lealtad Comercial y de Defensa de Competencia. Y a su vez, este código de implementación constituiría un subsistema que también funcionaría como un todo, pero que sería influenciado por todo el sistema mencionado con anterioridad. ¿Cuáles son las tecnologías propiciadas para el funcionamiento armónico y eficiente del sistema? Bueno, esto ya se habló hoy y por eso es una simple referencia. El diálogo de fuentes, acá denota el reflejo fiel a los proyectos de Código Nacional.
que en el artículo 2 hace referencia a buscar respuestas razonables, respuestas judiciales y administrativas, siempre en sintonía constitucional y teniendo en miras la realización de los derechos humanos y la protección del consumidor. Recordemos, parafraseando a Gonzalo Soso, que hoy tuvo una magnífica conferencia, este diálogo tendrá que ser en algunos casos de coherencia, en otros de subsidiariedad, otros de complementariedad, y quiero hacer referencia a las influencias recíprocas sistémicas, no solo de este código de implementación con la legislación nacional antes invocada, sino también este código con el Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe en cuanto a normativa que incluso en el artículo 188 hace referencia a su aplicación subsidiaria. Y también otro de las tecnologías propiciadas son los principios generales, que en el artículo 3 y 4 de este código son también un fiel reflejo del artículo 5 del proyecto nacional. Solo el principio de equiparación de derechos surge del artículo 72 del proyecto nacional, pero en realidad estos principios hacen que esto funcione junto con el diálogo de fuentes como un todo y como un sistema. Por eso me parece muy apropiado su incorporación y también de su lectura surge cuando se define qué se entiende por cada principio, se cuida mucho la redacción en cuanto a las competencias provinciales. En cada caso, y teniendo en mira el principio que se trate, hay una referencia concreta al mandato específico de los tres poderes del Estado provincial respecto de la realización de los derechos. Luego, no quería dejar de hacer una referencia al tratamiento transversal de la hipervulnerabilidad. Este es un tema que incluso fue objeto de uno de los paneles de hoy. En este sentido, el artículo 4 es una norma nuclear que trata la hipervulnerabilidad, pero luego hay otras normas que son particulares al respecto. Primero, determina el colectivo hipervulnerable, que coincide con lo que establece el proyecto nacional. Es enunciativo porque hace referencia a aquellos que tienen dificultades para ejercer sus derechos, con lo cual se pueden incluir sujetos no enumerados que, de acuerdo a las circunstancias económicas y sociales, tengan este tipo de dificultades. Le otorga rango de principio general. Esto no es menor porque implica, tiene injerencia en cuanto a la interpretación y la aplicación de la ley. Y también implica un trato diferenciado tanto en sede administrativa como en sede judicial. En cuanto a alguna de las reglas particulares, hay una acentuación del derecho a ser informado y la obligación y el derecho a ser educado. Esto me parece crucial en varias normas que ahí menciono. Esto me parece crucial porque el derecho a ser educado en el consumo constituye un presupuesto para que la información dé realmente sus frutos y a su vez la educación y la información constituyen un presupuesto necesario para que se puedan ejercer adecuadamente el resto de los derechos. Con lo cual, esta jerarquía que se le otorga me parece muy importante. También, bueno, el trato digno en cuanto a atención prioritaria y proactiva. Nosotros ya tenemos en Santa Fe una ley de tiempos de espera y de condiciones de las condiciones de las instalaciones de determinados servicios, pero bueno, esto sería algo más global. Se establece como práctica agresiva el aprovechamiento de la urgencia y necesidad del hipervulnerable. Acá podríamos decir que hay como una vinculación con la lesión del Código Civil y Comercial del artículo 332, pero con contornos mucho más flexibles. Por último, quería hacer referencia a la tutela reforzada en el marco del proceso, que establece una flexibilización del principio de congruencia
en los casos en que existen hipervulnerables, como así también se innova en cuanto a la creación del principio de protección aumentada. ¿Qué sucede con la tutela de estos derechos de los consumidores que se pretenden implementar en el ámbito de la sede administrativa y judicial? La eficacia, yo acá les pongo una diferenciación que me parece importante, es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado. En cambio, la eficiencia es la capacidad de lograr la meta deseada, pero con la menor cantidad de recursos posibles. ¿Por qué hoy en Santa Fe es escasa la eficacia y a mi criterio nula la eficiencia? Porque tenemos una sede administrativa vacía de facultades por esta causa justamente que les explicaba, que no tenemos una ley de implementación. Entonces existe temor en cuanto a aplicación de multas, no se aplica daño directo. La conciliación se lleva adelante si quieren las partes, entonces todas las funciones que debería tener la autoridad administrativa, de hecho no las tiene, y tenemos una autoridad judicial con un Código Procesal Civil y Comercial vetusto, es viejo el Código de Santa Fe, sumado a la normativa que tenemos en el marco de la Ley Nacional Procesal, que es aislada, y que en algunos casos incluso se cuestiona su aplicación porque se sostiene que se están desbordando las facultades provinciales por la Nación. Entonces, tenemos todo ese tipo de problemas que restan, obviamente, eficiencia y eficacia. ¿Cómo alcanzarla? Bueno, aspiramos a eso y entendemos que si logramos que se sancione este código, que me parece que es muy, pero muy bueno, se puede llegar a lograr porque se resuelven todos estos problemas que acabo de plantear. En cuanto a la sede administrativa en particular, existe una descentralización de facultades, es decir, que se crea una red provincial de reclamos administrativos, en donde el eje es la autoridad de aplicación, pero hay oficinas municipales de información al consumidor y oficinas comunales de información al consumidor, que se garantiza una por departamento, y a su vez oficinas fijas y móviles. Obviamente que esto es muy adecuado porque hay cercanía del consumidor a las oficinas, que hoy está muy menguado, si bien ya se empezó a utilizar la ventanilla única federal y su reenvío a la autoridad de aplicación, hay unas demoras muy grandes por esta falta de descentralización. Así que bueno, esto me parece que es un logro muy importante. Se propugna también en sede administrativa la informatización y digitalización de los reclamos sin excluir el trámite presencial. Se establece un registro, y esto me parece muy importante para la eficacia, de domicilios electrónicos de los proveedores que operan en la provincia. Eso va a facilitar la notificación a los mismos, que a veces resulta ser un escollo. Existe el deber de los proveedores de colaborar también en el marco del proceso administrativo, es decir, proporcionar la información y la documentación necesaria, y si no, se establece una presunción en su contra. Y está prevista la posibilidad de un telegrama gratuito, ya sea en aquellos reclamos que no tienen monto, como aquellos que tienen un monto limitado. Al menos en los reclamos de escasa cuantía, va a existir esa posibilidad de que las notificaciones sean sin costo. El trámite administrativo puede ser de oficio o por denuncia o reclamo. Me pareció interesante la instancia conciliatoria que va a estar a cargo de la misma autoridad de aplicación o de sus agentes, abogados o mediadores capacitados, de conciliadores que también se encuentren capacitados en relaciones de consumo y de las asociaciones de consumidores.
Se regula el trámite de las actuaciones sumariales y de la imposición de sanciones. Y me parece importante que se resuelva el tema de la competencia en aquellos recursos en donde se cuestiona, cuando se dicta el acto administrativo definitivo a la autoridad de aplicación, se discutía si tenía que ir a la justicia civil y comercial o a la contencioso administrativa. Esto ya en el año 2017 la Corte de Santa Fe lo resolvió en el sentido de la justicia civil y comercial por la especialidad de la materia, pero bueno, me parece importante que de este modo se prevea en la ley. Las facultades de la autoridad de aplicación, bueno, está el poder de policía y las facultades sancionatorias, que a su vez también entiendo que implican, tienen algún tipo de función preventiva, porque obviamente que disuaden respecto al mismo sancionado, como a los otros proveedores que tienen las mismas o cometen las mismas infracciones a la ley. Tiene facultades conciliatorias, las preventivas, ya sea ordenar preventivamente determinadas medidas, como así también el cese de infracciones a la ley, el cese a publicidades, discernir y liquidar daño directo. Esto es relevante, Fernando lo marcaba, es muy importante en las pequeñas causas porque se evita ir a la justicia por ello. Y la mención que debe ser dentro de las pautas constitucionales no es menor, porque todos sabemos que el tema del daño directo ha sido cuestionado en cuanto a su constitucionalidad por considerar que se afecta a la defensa en juicio y la división de los poderes. Si se respetan las pautas que ya la Corte Nacional delineó en los leading case, Ángel Estrada y Fernández Arias, se va a poder pasar este tipo de escollo y constituir un interesante medio para resolver alternativamente los conflictos. En cuanto a la tutela judicial, bueno, ya se hizo referencia que el artículo 42 de este artículo surge el principio de tutela judicial efectiva como con jerarquía constitucional, y el artículo 6 de la Constitución de Santa Fe hace suyos los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional. Este Código de Implementación prioriza el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Ya les hice alguna referencia a los principios procesales. A mi criterio puedo clasificarlos en generales de todo el proceso y los propios del proceso de consumo, aunque se incluyen todos en la nómina. ¿Por qué digo generales a todo proceso? Porque en Santa Fe nosotros tenemos el plan piloto de oralidad, en donde en la mayoría de los juicios civiles y comerciales contenciosos rige esta forma de litigar oralmente, y por lo tanto se cumplen los principios de oralidad, inmediación, publicidad, concentración, celeridad. Sí, considero que son propios del proceso de consumo y son interesantes que sean recepcionados: el de acceso a la justicia, gratuidad; el de protección aumentada, que antes les mencionaba para los hipervulnerables; y el de proactividad, es decir, una actividad de mayor injerencia del juzgador que en otros procesos en donde existe paridad entre los litigantes. En cuanto a la estructura de este proceso judicial de consumo, obviamente que son muy breves noticias. Es imposible que un código de 200 artículos lo pueda detallar en 15 minutos, pero sí tiene un capítulo primero referido a normas generales a cualquier proceso de consumo, luego un capítulo segundo referido a disposiciones que tienden a prevenir el conflicto individual. Luego tiene una interesante novedad en el capítulo tercero que regula la acción autónoma de acceso a la información. El capítulo 4 sobre reglas de proceso individual de consumo, y por último el capítulo 5 que regula los procesos colectivos. Respecto de los procesos colectivos no voy a hacer ninguna referencia, pero sí digo que es muy importante que sean regulados. Esto también es un escollo que tenemos para la tutela efectiva en Santa Fe, porque para entablar estas acciones depende cuál es el camino que va a escoger el juzgador
que resulte sorteado para encauzar o encarrilar este tipo de acciones, y eso conspira, por supuesto, con la seguridad jurídica porque termina siendo una incógnita. Entonces, que el proceso colectivo sea regulado es indispensable. Algunas normas que me parecen interesantes, el de la competencia territorial, podemos decir que es casi una transcripción del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor y resuelve para todos los juicios de consumo este tema, porque justamente esto es un problema para aquellos supuestos en donde no se trate de un contrato fuera de establecimiento comercial o un contrato de crédito para el consumo o un contrato de consumo internacional. Tenemos el problema de que nos pueden llegar a plantear que otras pautas de competencia y obligar al consumidor a ir a litigar a una jurisdicción que le resulta remota. En cuanto a la acción judicial expedita, es interesante que no se requiere ir a la mediación prejudicial obligatoria, que sí lo es para otros procesos. Nosotros teníamos un decreto reglamentario que establecía la exclusión en materia de consumo, pero incluso había algunos juzgadores que decían que ese decreto era inconstitucional y querían mandar igualmente a mediación. Con esto se resuelve el problema. Tampoco se tiene que agotar la vía administrativa cuando se demanda al Estado, lo cual implica una reforma a la Ley de Defensa del Estado que establece el agotamiento de la vía administrativa. En cuanto al beneficio de gratuidad, es muy similar al 53, con la diferencia que se establece el alcance, que es justamente una discusión bastante ardua. Se incluyen los sellados, las contracautelas, esto es muy importante, las costas judiciales. Y obviamente que la gratuidad va a cesar en el caso de litigación maliciosa. Me remito a lo interesante ponencia de Walter Krieger, que dejó muy bien planteados cómo se resuelven el escollo o el planteo de las aventuras judiciales. En cuanto a la acción autónoma, quiero hacer referencia porque me parece muy importante, puede ser individual o colectiva, tiene por finalidad el acceso a la información, como les decía, es un presupuesto de la información para el ejercicio de los restantes derechos. Establece un procedimiento abreviadísimo, más abreviado que el sumarísimo de la provincia de Santa Fe, y hoy podemos decir que este tipo de planteos los tenemos que sí o sí encauzar a través del proceso sumarísimo o a través de las denominadas medidas autosatisfactivas. Este escollo se ve resuelto con esta acción novedosa. Por último, el proceso ejecutivo de consumo prevé la posibilidad de la integración del título, la posibilidad del planteo de excepciones causales y, si no se integra el título, la posibilidad del rechazo. Yo sí voy a terminar con una frase, por supuesto que no es mía, sino de Eduardo Couture, sobre el tiempo y el derecho. En el procedimiento el tiempo es algo más que oro, es justicia. Quien dispone de él tiene en la mano la carta del triunfo. Quien no puede esperar se sabe de antemano derrotado. Quien especula con el tiempo para preparar su insolvencia, para desalentar a su adversario, para desinteresar al juez, gana en ley de fraude lo que no podía ganar en ley de debate. Y fuerza es convenir que el procedimiento y sus innumerables vicisitudes vienen sirviendo prolijamente para esta posición. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias, doctora Arias. Ahora vamos a escuchar al doctor Germán Müller, que va de Tucumán, que nos va a hablar sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema Tucumana y daños punitivos. El doctor Germán Müller es abogado, es especialista en Derecho de Daños y Derecho de la Empresa, tiene un doctorado en Derecho Privado, es profesor adjunto de Derecho de Consumidor de la Universidad de San Pablo y presidente de la Asociación de Consumidores del NOA. Lo escuchamos, doctor. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos cansados todos ya.
No soy doctor todavía, estoy en eso. Bueno, nos dijeron de un modo nada amistoso que no agradezcamos, pero me parece que no hay forma de no hacerlo por este evento maravilloso, porque estamos reencontrándonos, porque aprendimos tanto. Se trataron a lo largo del día temas grandes ideas, y a nosotros nos quedó volver a lo cotidiano, ¿no? A la eficacia y a la eficiencia, y por eso lo mío, que no tiene nada que ver con lo que dijeron ellos, me parece que sí tiene este hilo conductor de cómo hacemos para conseguir que todo esto tan lindo que enseñamos en las facultades y que genera habitualmente la pregunta de los alumnos, y eso no pasa en la vida real, pueda llegar a la vida real. Cuando se hablaban de los grandes temas, se habló en inglés, se habló en alemán, yo voy a hablar en tucumano. Así que las eses aspiradas u omitidas van a ser deliberadas, espero que me entiendan. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán viene realizando un gran trabajo, me parece, en lo relativo a los daños punitivos, con lo que a lo largo de los años y de los fallos me parece que hay casi una teoría general de la materia, y me parece que eso nos aporta como operadores una caja de herramientas muy útil, sobre todo a los tucumanos, pero quizá también a quienes no lo son. Yo no voy a decir nada hoy que ustedes no sepan, más allá de que son muchos temas espinosos que seguramente generan mucha controversia. E insisto, me parece muy útil contarles qué es lo que viene diciendo el máximo tribunal local con relación a estos temas. Y empezamos por una definición. ¿De qué estamos hablando? Dice la Corte, son sanciones civiles que se imponen al responsable de una conducta reprochable y grave. Ah, no se ve bien, mira. No, sale cortado. Dice, una conducta reprochable y grave a fin de punir dicho hecho y prevenir la reiteración predecible de situaciones fácticas similares en el futuro, pudiéndose imponer independientemente del resarcimiento del daño efectivamente sufrido. Con lo cual, fíjense que en un párrafo, brevemente, la Corte nos dice qué son los daños punitivos, cuál es su naturaleza, cuándo se deben aplicar, cuál es su función, e incluso nos dice lo que ya nos adelantó Verónica por boca de Santiago tan claramente, pueden aplicarse independientemente de la existencia o no de un daño. De la función ya venimos hablando, básicamente punir graves inconductas y prevenir para que no se repitan en el futuro, y quizá de esa manera consigamos la eficacia y la eficiencia de la que venimos hablando. Y de esto la Corte ya lo viene diciendo desde hace varios años con los primeros fallos sobre la materia. Incluso nos dice, sin decirlo con las mismas palabras, que esta perversa ecuación de la que nos habla el legislador para justificar la incorporación de los daños punitivos en nuestra legislación está muy vigente. Por la hora y para ayudar voy a traer un poco a los Simpson, que según amigos siempre tienen una respuesta para todo. La Corte ha dicho hace poco tiempo que los daños punitivos persiguen sancionar el actuar desaprensivo, indignante, recalcitrante o antisocial del proveedor. También la Corte responde esta pregunta sobre la naturaleza, que claramente no es penal. Dice que aunque tiene una naturaleza sancionatoria y por eso tiene que estar rodeada su aplicación de ciertas garantías, ello no implica que deje de ser una sanción civil como tantas otras que conocemos. Así lo indica su denominación, la ausencia de la antijuridicidad tipificada, típica, valga la redundancia, del derecho penal, que son aplicadas por jueces civiles y comerciales, en procedimientos civiles y comerciales. Son, en definitiva, penas privadas, y al tratar sobre su constitucionalidad, de la que no tiene ninguna duda, nos incorpora ejemplos de astreintes, intereses sancionatorios, cláusulas punitivas y tantas otras sanciones civiles cuya naturaleza y constitucionalidad no discutimos más. En cuanto a requisitos de procedencia, la Corte toma postura porque debe ser pedido por el consumidor, siguiendo el texto del artículo 52 bis, y que además el consumidor debe estimar el monto. No solo pedirlo, sino también estimarlo, aunque vamos adelantando que esa estimación no va a ser de ninguna manera vinculante. ¿Y cuándo vamos a aplicar daño punitivo? Dice la Corte, no siempre, no basta el mero incumplimiento legal o contractual.
Vamos a requerir una conducta indignante, desaprensiva, antisocial, recalcitrante, como decíamos hace un ratito. Yo ahora voy a mencionar, sin entrar en casuística, algunas situaciones en las que la Corte dijo hay que aplicar daño punitivo, por ejemplo, ante el abuso de la posición contractual por parte del proveedor, cuando es utilizada esa conducta como un medio para obtener mayores beneficios, cuando hay un riesgo de daño colectivo, ante un daño que resulte intolerable, para punir graves inconductas, para prevenir el acaecimiento de hechos similares, para castigar la sostenida indiferencia ante los reclamos del consumidor. Fíjense que de una manera u otra terminamos casi siempre cayendo en las prácticas abusivas, en estas amenazas al ejercicio de los derechos de los consumidores, con lo cual la remisión del artículo 8 bis a la aplicación de la sanción punitiva va a estar casi siempre presente. Y esto también va delineando la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Es necesario un reproche subjetivo? Y no, dice la Corte que no lo dice el artículo 52 bis, por lo cual no podemos sostener que sea un requisito, y lo sostiene argumentando que desde la sanción, desde la incorporación del 52 bis se viene criticando y se viene intentando reformar, no se reformó nunca, y de hecho se lo incorporó con el mismo texto a la Ley de Defensa de la Competencia. Quiere decir que a pesar de tantas críticas que recibió el texto, todavía lo tenemos ahí y debemos aplicarlo. Tampoco considera la Corte necesario que se produzcan daños. Se habló también hoy a la tarde de la autonomía del daño punitivo y la Corte dice, en este caso que es el famoso de la pila dentro de la botella, dice, mucho más decisiva es la repercusión comunitaria de la infracción, incluso como riesgo abstracto. No hace falta que se produzca daño, no hace falta que se muera nadie, ni siquiera hace falta que haya una condena de un daño mínimo para que se aplique el daño punitivo. Dice, porque se va a aplicar independientemente del resarcimiento. Y me parece que la opinión está más que justificada, sobre todo porque una posición contraria, cito, impondría esperar que la conducta reprochable se cobre una víctima para recién habilitar el reclamo de la pretensión sancionatoria y justificar la aplicación del correctivo que además disuada al proveedor de reiterar ese comportamiento disvalioso. Si una de las funciones principales es disuadir, no tenemos que esperar que ocurra un daño y de hecho, yo acabo de mencionar el caso de la pila, no hubo un daño, por suerte, no hubo un daño que lamentar. En el caso que comentaban Vero y Santiago a la distancia, tampoco hubo daños, al menos no un daño que uno pueda demostrar en un juicio como causa adecuada de que alguien engordó por comer un alfajor que tenía más calorías o sufrió. No hace falta demostrar esos daños, más allá de que en muchos casos no va a ser posible. Y si lo que queremos es disuadir y prevenir, no tenemos que esperar que se produzcan daños. Tampoco va a recaer sobre el consumidor la necesidad de demostrar que esta conducta se viene repitiendo, cosa que muchas veces exigen algunos jueces hablando de los microdaños y de una aparente necesidad de que tiene que repetirse, tiene que haber muchísimos casos. Y la Corte dice no podemos esperar que sea el consumidor quien demuestre que hay muchos casos similares, en todo caso será la empresa quien tendrá que demostrar que no los haya. Venimos hablando de las dificultades que hay para denunciar y para demandar, con lo cual nuevamente caeríamos en la contradicción de esperar para aplicar una sanción que quiere prevenir que ocurran muchas situaciones similares. En cuanto al destino de la multa, la Corte nuevamente recorre a un criterio literal. El legislador decidió que sea el consumidor y al tribunal le parece bien porque de esa manera fomentamos la demanda, conseguimos lo que nuestro querido Alejo Chamatrópolos diría, esta especie de fiscales privados que tienen incentivos, y la Corte también cita a Federico Álvarez Larrondo, que nos habla del incentivo para que el consumidor siga todo ese fatigoso camino del que vienen hablando quienes me precedieron. Con lo cual la pregunta que sigue es,
por qué recibe el consumidor esa plata y si eso no constituye un enriquecimiento sin causa, la Corte dice causa hay. Proviene de la ley, que dice que va a ser él el destinatario, y del hecho ilícito que se ha cometido. Vamos a otro tema muy espinoso. ¿Se aplican fórmulas matemáticas? No. Dice la Corte que no hay un parámetro económico fijo, que la determinación es prudencial, lo que no quiere decir caprichosa ni discrecional, por parte del juez. Aunque en algunos fallos se puede encontrar, si uno tiene ganas, algunas de las variables que suelen utilizarse en las fórmulas matemáticas, por ejemplo, la baja probabilidad de ser denunciado o demandado y la insignificancia del resarcimiento. ¿Y cuáles son esas pautas y límites para la cuantificación que mencionábamos hace instantes? En diversos fallos la Corte ha enumerado las pautas a tener en cuenta que surgen de la ley: el perjuicio resultante de la infracción, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos y los perjuicios sociales y su generalización. Se salió re tucumano, ¿no? Sí. Yo les dije. La reincidencia de la conducta. En otro caso dijo la capacidad económica del dañador, vamos a volver sobre esto, la naturaleza y grado de reproche, la extensión del beneficio obtenido, la propagación de los efectos de la infracción. Los voy a aburrir con la enumeración, no tiene sentido. Quiero sí volver sobre uno de estos parámetros en los que la Corte insiste. Dice, cuanto mayor sea la envergadura de la empresa y mejor posicionamiento tenga en el mercado, mayor debe ser la multa aplicada, con lo cual ese parámetro parece decisivo, porque si lo que queremos es cambiar conductas, hay que hacer que duela, y si no, no van a cambiar conductas, y para que duela tiene que ser proporcional al patrimonio del dañador. Y voy a citar de nuevo, es un acto de toda justicia que la sanción aplicada guarde proporcionalidad, entre otros factores, con la capacidad económica de quien debe resarcir el daño, siendo la equidad la regla para establecer los montos. La Corte ha dictado una doctrina legal que me parece fundamental porque todavía pasa, frases grandilocuentes de los jueces diciendo que es una conducta muy grave, muy reprochable, inaceptable, socialmente inadmisible, y después fijan una pena, una sanción de 5.000 pesos, ¿no? Con lo cual claramente no se cumple la función. Entonces dijo la Corte, resulta arbitraria la sentencia que cuantifica el rubro en montos que son evidentemente insuficientes para cumplir la función. Esta frase es citada permanentemente en todas las sentencias, que siguen fijando los 5.000 pesos, pero nos dicen que es arbitraria. Habíamos dicho al principio que el consumidor debe pedir y debe estimar, pero esa estimación no es un límite para el juez, que es quien en definitiva debe fijar el monto en base a una serie de argumentos que yo considero muy razonables. En primer lugar, que muchas veces, como abogados del consumidor, no sabemos qué es lo que pasó realmente, no sabemos si es una conducta reiterada o única, no sabemos si realmente no hay ningún tipo de prevención, desconocemos todo eso. Y por otro lado, sabemos que existe la posibilidad de cargar con costas. Más allá de estos avances que se vienen comentando sobre el tema, todavía nos queda la duda. Por otro lado, después nos acusan de que reclamamos montos demasiado elevados, entonces solemos ser muy mesurados a la hora de cuantificar, y es en definitiva el juez el que va a tener todos los elementos, todas las herramientas, muchas veces de índole objetiva y muchas veces numéricos, para ser quien en definitiva establezca el monto, quizás sin aplicar fórmulas, pero sí aplicando criterios prudenciales que no impliquen discrecionalidad. Estoy en 14 minutos y les agradezco por escuchar.